Vamos a otro tema. Hoy será el control de detención y formalización del líder de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, quien, recordemos, fue detenido el día de ayer en Cañete por delitos asociados al robo de madera, usurpación de tierras y la Ley de Seguridad del Estado, además de atentado contra la autoridad. Vamos a conversar más al respecto. Tomamos contacto con el exfiscal nacional, el abogado Sabás Chaguán. ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos, Sabás. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Sus primeras impresiones con respecto, más que la detención, lo que se va a dar el día de hoy con respecto a el control de detención y formalización. Esto recordando y poniendo contexto también a la audiencia que nace de una querella presentada en 2020, pero también que estarían entregándose pruebas con respecto a hechos ocurridos en 2021 y la ampliación finalmente también por parte del Ministerio del Interior de estas querellas en el último tiempo. Sí, bueno, en la audiencia hoy día veo poco probable que lo haga, pero la Fiscalía podría pedir la ampliación de detención hasta por 3 días contados desde ayer y puede formalizar también la investigación, que se ve como lo más probable que se haga, atendido lo que dijo el fiscal regional de la Araucanía ayer. El tema de esta causa de Yaitul, el señor Yaitul, es que mezcla delitos comunes, por así decirlo, con delitos que o cuya investigación solamente se puede iniciar por denuncia o por querella del Ministerio del Interior, como son delitos de la Ley de Seguridad del Estado, digamos. En este caso, el delito contra la seguridad interior del Estado. Claro. Y al parecer habría una formalización por 3 tipos de delitos, respetando esas diferencias que dije antes. O sea, primero, estos delitos contra la seguridad interior del Estado, que no se sabe cuál de las figuras se estaría imputando. Me imagino que puede ser formar milicias privadas, atentar contra el orden público, destruir bienes de utilidad pública, bloquear carreteras. Alguna de esas figuras puede ser. Por otro lado, habría también el delito de usurpación de inmuebles, o sea, ocupar por la fuerza inmuebles que no son de los ocupantes. Y finalmente, al parecer, se le imputaría hurto o robo de madera. Esos serían los delitos. Sí, ahora, quiero quedarme un segundito en la Ley de Seguridad del Estado, Sabas, hacerle la pregunta. ¿Incitación también está considerado dentro del catálogo de delitos dentro de esa ley o no? Sí, no solamente incitación, sino que también los que promuevan. Inclusive se habla, bueno, recordemos que la Ley Interior del Estado, de Seguridad del Estado, que puede ser exterior o interior, sí, fue modificada fuertemente en época de dictadura y hay algunas figuras que tienen esa lógica, pero hay otras que han sido utilizadas en democracia, como precisamente la que usted dice, incitar o promover desórdenes, resistencia, formación de milicias privadas, etcétera, que al parecer Héctor Yaitul lo ha hecho. Entonces, ahí podría imputársele alguna de esas figuras, sin perjuicio de que también tiene, porque podríamos hablar de 3 categorías de delitos en esa ley. Exterior del Estado, que no es el caso, seguridad interior del Estado, promover doctrinas que atenten contra, que promuevan la subversión del orden establecido, el derrocamiento del gobierno en caso extremo, la formación, como decía, milicias privadas, grupos de resistencia, desobediencia, o incitar a otras personas a formar esta milicia, o también puede haber inclusive delitos parecidos a la sedición, si involucra a miembros de las Fuerzas Armadas, etc. Y en tercer lugar, delitos propiamente contra el orden público, que rozan o tocan o intersectan, digamos, con figuras propias de los desórdenes públicos del Código Penal común, por así decirlo. No es que esto no sea común, puede cometerlo cualquier ciudadano, pero, como les decía, tiene que haber una querella o denuncia al Ministerio del Interior y se requiere, por así decirlo, cierta organización. Claro. Si nosotros dos nos juntamos en la esquina de Alameda con Portugal y hacemos desórdenes públicos, claramente no sería un delito contra la seguridad interior del Estado. Claro, sería un delito común. Claro, sería un delito común, pero algún grado de organización o concierto, como dicen los abogados, previo, perfecto, acuerdo previo, se puede hacer delito contra la seguridad del Estado, sí. A ver, y agradeciendo la explicación, por supuesto, hay varios delitos que aquí están y quería hacerle la pregunta a Sabas en su experiencia también en lo que fue el Ministerio Público.
¿usted cree que la Fiscalía va a optar más bien por los primeros tres, que sería robo de madera, en términos de entregar la investigación y finalmente pedir las eventuales medidas cautelares al juzgado? En este caso, robo de madera, atentado contra la autoridad y el otro, que usurpación en este caso, más que entrar a la Ley de Seguridad Interior del Estado, porque imagino que también ahí, bueno, hay una ampliación por parte del Ministerio del Interior y también hay un catálogo de delitos que de alguna manera, me imagino, la Fiscalía tiene que, es evidente, más que creo, tiene que llegar con las pruebas para evidentemente mostrar de que, por ejemplo, el señor Héctor Yaitul sería un peligro para la sociedad, entendiendo esto para una eventual solicitud de prisión preventiva, ¿no? ¿Usted cree que se va a quedar con las primeras tres? ¿Cómo podría ser, de alguna manera, la estrategia, por así decirlo, del Ministerio Público en esta audiencia de formalización? Bueno, estaría haciendo un poco de judicial ficción, digamos, Sí, pero porque no tenemos los antecedentes, pero va a por supuesto. depender en definitiva, Nicolás, de los elementos que, si bien no son prueba, porque la prueba se rinde en un eventual juicio Sí, oral, claro. sí son antecedentes, entre comillas, probatorios para acreditar la cautelar, porque la Fiscalía puede formalizar sin problema y nadie se lo puede impedir, digamos, porque es comunicarle a una persona que lo están investigando por determinados delitos Claro, eso es la formalización. en una audiencia. Eso es la formalización, ni más ni menos que eso. Eso. Entonces, puede haber formalizaciones, y lo hay en algunas ocasiones, en muchas ocasiones, en que se formalice, se cuente, oiga, lo estamos investigando por estos delitos, y no se pidan medidas cautelares. Claro. Ahora, si se piden medidas cautelares, que seguramente se va a hacer respecto a Yaitul, Pensando en que se pensaría, digamos, en un eventual peligro de fuga, por ejemplo. Me estoy adelantando también haciendo judicatura ficción, digamos. sí. Es una de las causales, sí, Claro. pero para prisión preventiva u otras cautelares, porque la Sí. más grave es la prisión preventiva, ¿no es cierto? El encarcelamiento provisional, que se llama en otras partes. Y después viene otras medidas cautelares, que serían, por ejemplo, el arraigo, la prohibición de salir del país, o la prohibición de salir de cierta región o localidad, el arresto domiciliario total, o el arresto domiciliario nocturno, y otras más. Entonces, como firmar periódicamente, etcétera. Entonces, yo creo que en el caso de Yaitul, nuevamente haciendo ficción, Nicolás me perdonará, pero No, por supuesto. Yaitul es reincidente. Sí. Puede ser reincidente en delitos de la misma especie, lo que se llama reincidencia específica, si es que se le atribuye algún tipo de atentado contra la autoridad también, pues recordemos que lo condenaron por el atentado a un fiscal del Biobío, a un fiscal que al parecer él habría dirigido. Ujú. Y se recuerda que lo condenaron, si mal no recuerdo, en primera instancia, por así decirlo, a 20 años, y después la Corte Suprema de la época le rebajó a 4 o 5 y pudo obtener la libertad condicional. Claro. Pero está condenado, o sea, tiene condena anterior, y eso le priva de la atenuante irreprochable de conducta anterior. Ya no tiene esa atenuante. No sé qué atenuante podría configurarse acá. Entonces, eso impide, al no tener la atenuante, impide que se rebaje la pena, digamos, por calificándose el atenuante, por ejemplo. Entonces, yo creo que lo más probable es que se solicite la prisión preventiva, sin duda, o un arresto domiciliario total al menos. Al menos. Con la dificultad de controlar eso, porque prácticamente tendría que tener un punto fijo de carabinero de investigación. ¿Ya? Sí. Eso sería lo más probable. ¿Sabes? También, bueno, hay otro punto relevante con respecto a la situación de Héctor Yaitul, que son, y lo hemos estado revisando también aquí en distintos días, las declaraciones que ha entregado en los últimos meses, no de ahora, sino en los últimos meses con respecto a la coordinadora Orozco Mayeco, pero que es muy relevante, me imagino, para este punto en donde se va a formalizar a Héctor Yaitul, que son la reivindicación de ciertos hechos constitutivos de delito. ¿Cómo usted ve, también conociendo lo que son esas declaraciones, lo que podría imprimirse por parte del Ministerio Público este tipo? Finalmente, no es que se vaya a formalizar por esos dichos, pero esos dichos, propiamente tal, son los que reivindican este tipo de delitos que serían investigados por el Ministerio Público. ¿No lo entiende así? Sí, a ver, lo que pasa es que hay una hilera, un hilo, digamos, muy delgado, Mm. y hay que aclararlo. O sea, yo personalmente creo que la mayoría del país, digamos, está de acuerdo en que hay un tema pendiente con el pueblo mapuche, Sí, que es claro. un pueblo. No es que sea una unión de personas, es un pueblo mapuche. Lo que pasa es que, producto del proceso de formación de nuestro país, prácticamente todos tienen algún ancestro mapuche, pero el pueblo mapuche existe, digamos, ¿ya? Entonces hay una deuda pendiente, hay un incumplimiento por parte de Chile de ciertos acuerdos desde la época de la independencia, inclusive antes con los españoles. Después Chile, la pacificación, la llamada pacificación de la Araucanía, en realidad pacificó a la fuerza y se cometieron atrocidades increíbles. Dicho eso,
Yo no justifico en absoluto que para lograr la solución, entre comillas, a esta deuda histórica con el pueblo mapuche, se formen milicias privadas, se subvierta el orden público, se quemen inmuebles, se atente, ojo, se atente contra víctimas mapuches inclusive. Entonces, eso hay mapuches muertos y se le atribuye a grupos radicalizados mapuches. Entonces, dicho eso, uno tiene que tener mucho cuidado con cómo abordar esto. Ahora, finalmente, perdón esta perorata, pero los dichos de Jay Tool son antecedentes probatorios, Nicolás. O sea, es una suerte de confesión. Y si él lo reconoce, estaría confesando uno de los ilícitos que se le imputa. Claro. Porque dijo que ellos hurtaban o robaban madera como recuperación de madera que era en el fondo está en independiente tierra, sí, y perdón la interrupción, independiente desde el punto de vista probatorio de las declaraciones, independiente de que en estas declaraciones no haya mencionado, por ejemplo, día, lugar y el delito propiamente tal, sino que más bien a modo general. Es que allá iba, Nicolás. Lo que pasa es que si yo no, está bien, si es una entrevista, no un monólogo. Lo que pasa es que si yo digo, por ejemplo, que he robado autos, he reivindicado autos porque me los robaron a mi familia, digamos, y, claro, y se me sorprende con algún automóvil, claro, es más fácil porque se identifica. Acá la madera es inidentificable. Pero si yo estoy reconociendo que he provocado, he participado o estimulado, porque puede ser autor, inductor, ese tipo de delitos, y con otro antecedente se liga a un hurto de madera ocurrido en que yo, por ejemplo, me georreferenciaron mi teléfono celular y estaba justo en el lugar donde se estaba hurtando o robando madera. O llamé a mi cómplice y le dije, oye, está lista la madera para sacarla, etcétera. Claramente es un antecedente más que confiesa que cometí delitos y con otro antecedente lo liga y esa confesión claramente es un antecedente de prueba más. Lo que pasa es que no se puede condenar a una persona con su sola confesión. Si me acusan de homicidio, yo digo, yo maté a Nicolás en tal parte, y no hay ninguna prueba, ningún antecedente más, y tampoco está el cadáver, no me van a poder condenar porque es mi exclusiva confesión. Claro. Pero si yo confieso y hay algún otro antecedente, declaración de testigo, un informe de ADN, etcétera, claramente sí sirve como prueba. Claro, uno entendería entonces que en términos de lo que tiene que presentar el Ministerio Público, estas declaraciones son de alguna manera complementarios a los otros elementos probatorios, como por ejemplo la georreferenciación, la hora, el lugar donde se habrían cometido ciertos delitos, digamos. Pero esto pasa a ser complementario a las declaraciones donde se reivindican este tipo de hechos. Ahora, dentro de ese punto también, Sabas, le hago la pregunta, lo que pueden ser amenazas a la autoridad dentro de estas declaraciones, ¿puede también considerarse, usted cree que, haciendo también la ficción y a la espera también de la formalización, estarían contemplados dentro de los argumentos o elementos que tenga el Ministerio Público acá? Porque desde ahí tú la vio amenazas directas al gobierno, al Estado, en términos de este contexto que estamos comentando. Claro, pero ahí sería un poco aventurado, por no decir injusto, utilizar una declaración genérica, digamos, para decir, porque el atentado contra la autoridad o la amenaza a la autoridad requiere una amenaza contra la autoridad A, B o C, ¿no es cierto? En este caso podrías constituir aquellos delitos que estábamos hablando al principio de la Ley de Seguridad Interior del Estado, porque ahí puede ser... Claro. Propagar, difundir doctrinas o amenazas, subversión del orden público, etcétera, que es bastante más amplio. Pero el delito de amenaza a la autoridad requiere alguna concreción. Al parecer, se le imputaría, porque es una querella que se presentó en 2020, sin perjuicio que se habría complementado con otras ampliaciones posteriores, se le imputaría, según lo que dicen los medios, algún atentado concreto contra una autoridad, no sé cuál de todas las que se han imputado. Ahora, ¿se podría sumar ahí en ese caso, Sabas, lo que es subversión o el llamado armarse, que está parte también de esas declaraciones? Insistimos, dentro de las declaraciones, más allá de lo que sean los hechos concretos que exponga en este caso el Ministerio Público. Claro, es que se le podría imputar eventualmente un delito contra la seguridad interior del Estado. Lo que pasa es que tiene que tener antecedentes probatorios, sobre todo para las cautelares. Porque como decíamos antes, yo puedo formalizar por cualquier delito. Claro. Y si quiero, y no pedimos que medidas cautelares. Si quiero pedir medidas cautelares, el juez o la juez va a exigir que haya antecedentes que demuestren que probablemente esté acreditada la existencia de un delito. Después le va a exigir antecedentes que acrediten presunciones fundadas de que Yaitul participó en ese delito que está existente. Y tercero, lo que se llama necesidad de cautela,
demostrarle al tribunal que se necesita porque es peligro para la seguridad de la sociedad, porque es peligro de fuga, porque puede atentar contra las víctimas o porque puede, ojo, también obstruir la investigación mediante la destrucción de medios de prueba o amedrentamiento de testigos, etc. Entonces, esas 4 causales serían para unas cautelares y sobre todo el peligro para la seguridad de la sociedad para la prisión preventiva eventualmente. Sí. Saba Chaguán, le hago la pregunta también en su experiencia como exfiscal nacional. ¿Cómo debería, para que se entienda lo que voy a decir dentro de todo esto, y muy buena explicación de lo que estamos esperando, que es la audiencia de formalización? ¿Cuál debería ser la participación del Ministerio del Interior? Ya hay una directamente en la ampliación de las querellas que vienen desde 2020, pero sabemos que desde el Ministerio del Interior se puede aducir a la Ley de Seguridad Interior del Estado, se puede también solicitar y participar a través de la solicitud por el Ministerio Público, evidentemente al juzgado, de una medida cautelar o la más gravosa, por ejemplo. ¿Cuál cree usted? Y si esta participación del Ministerio del Interior significa también, no sé si empoderar el concepto, me va a perdonar, pero sí, de alguna manera, acompañar a la Fiscalía en términos de la investigación que se podría iniciar a partir de hoy? Sí, lo que pasa, Nicolás, es que no hay no es lo mismo un querellante, como podría ser yo como abogado, que un querellante institucional, por así decirlo, que además tiene la llave procesal para abrir una causa por ley de seguridad del Estado, en este caso interior del Estado. Entonces, lo que tendría que hacer el Ministerio del Interior, yo no soy quien para, o sea, no quiero darle consejo a los abogados del Ministerio del Interior, pero me imagino que es solventar, sustentar, apoyar primero sus querellas, ¿no es cierto? Lo que dijeron en las querellas, lo que afirmaron en las querellas, lo que imputaron, porque en el fondo una querella es una imputación de responsabilidad penal a alguien por delitos determinados. Una vez que hagan el análisis de los antecedentes que puedan tener de la carpeta investigativa de la Fiscalía, deberán a su vez fundamentar las peticiones de medidas cautelares eventuales, porque como el orden, muy sumamente, primero la Fiscalía, pues bueno, ya dijimos que puede ampliar la detención, después formaliza la investigación, le cuenta, por así decirlo, el cuento al tribunal para que escuche la defensa y el imputado, oiga, lo estamos investigando por tales y tales hechos que constituyen tales delitos, y después de eso, el tribunal dice, ¿otras peticiones? Sí, quiero pedir medidas cautelares, y ahí tiene que fundamentar con todos los antecedentes, por así decirlo, probatorio, la Fiscalía. A continuación habla o participa la parte querellante, en este caso el Ministerio del Interior. Tendrá que solventar, adherirse a lo que pide el Ministerio Público, o si quiere pedir algo distinto, supongamos que el Ministerio Público pide arresto domiciliario y el Ministerio del Interior quiere prisión preventiva, tendrá que darle la mirada a los antecedentes de la carpeta que estime pertinentes para apoyar sus pretensiones, y después la defensa evidentemente puede controvertir mediante el debate y la discusión las peticiones de las otras partes. Entonces uno esperaría no esperaría, para eso está un querellante, para demostrar que su parte, o sea, la persona que representa, en este caso la víctima, que es una víctima, por así decirlo, indeterminada, serían los gobernados, ¿cierto? Tiene ciertos derechos y por qué yo quiero que se hagan tales cosas para reparar, por así decirlo, a la víctima, en este caso para que se establezca la eventual responsabilidad penal de Yaitul. Entonces, veamos, porque ahí termino, también hay un componente político en todo esto, sí, o sea, claro. Uno, claro, trata que sea lo más técnico posible, pero evidentemente si está gobernando Bolsonaro un país o lo está gobernando Maduro, evidentemente, perdona la caricatura, pero los énfasis van a ser distintos. Sí, claro. La ley es una, sí, pero ellos enfatizarán lo que les interesa, entre comillas, políticamente hablando. Uno esperaría que no fuera así, que se ciñan a lo que hay en la carpeta. Y no estoy acusando de que sea una mala práctica, estoy diciendo que hay una óptica propia de cada gobierno. Ahora, hay funcionarios de carrera en el Ministerio del Interior, quedan pocos sí, pero hay funcionarios que han sobrevivido a varios gobiernos y que eso tiene una mirada más técnica, sin duda. Saba Chaguán, nuevamente agradecerle por esta conversación, el análisis entonces de lo que vamos a estar siguiendo aquí en Canal 24 Horas. Sabas, un abrazo, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, nos vemos. Muy buen día, nos vemos, chao.